días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo el balance de los audiolibros que leí en el mes de enero. Son como 19 cuentos, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápida y concisa posible para que no sea muy largo este video. Ya. El primer audiolibro que leí en este año y en este último mes es El número de la bestia de Fritz Leiber, o Lieber, no sé cómo se pronuncia, perdón. Bueno, este es un cuento de ciencia ficción en la que narra como un detective intenta averiguar la verdad a unos sospechosos de robo que hubo obviamente en el espacio. Y estas personas deben ser deportadas. Sin embargo, los humanos somos la única especie que nos comunicamos hablando. Y estas otras especies del espacio exterior se comunican mentalmente. A pesar de que tienen sus propios idiomas y sus propios vocablos y todo esto, siempre se comunican mentalmente. Así que es muy difícil sacarles información a estos sospechosos. Así que el cuento juega con este tipo de analogías de las respuestas que dan con el número de base, digamos, como que la base numérica, hay base 2, base 10 en los logaritmos, entonces como que la escala numérica a la que ellos están acostumbrados a, digamos, a manejar el dinero. Entonces, ese es un coso de matemáticas que yo no entiendo, porque a mí me patean las matemáticas, al igual que la filosofía. Y soy científica. Bueno, pero me pareció súper interesante por el hecho de que hay todo este conocimiento en los números que pocas personas sabrían, y por eso este cuento es maravilloso, porque uno de los detectives descubre la razón de quién es el culpable justamente por la relación numérica que hace. Me pareció brillante, así que les dejo el nombre para que ustedes lo busquen y lo lean. El siguiente cuento es del autor William Hawk Cochrane, que es como que recurrente en nuestros balances. Del año pasado leemos varios cuentos de él, que se llama El cerdo. Y este cuento es una especie de como cuento de aventura, de saga, de un detective que se llama Carnacki. Y este detective, a diferencia de Sherlock Holmes, porque obviamente el autor quería imitar a Sherlock Holmes, hizo este detective no como un detective de humanos, sino como un detective paranormal, como que espiritual, muy a lo Yu Yu Hakusho, cosa que me gustó mucho, pero la cuestión es que las cosas que pasan en este cuento son mucho más macabras, mucho más inesperadas, mucho más desconocidas y hasta desesperantes, porque obviamente no estamos viendo personas físicas, sino estamos tratando con entes y criaturas que no conocemos, y el detective mismo, aunque conozca como que la teoría, la base de lo que podría estar pasando, se topa siempre con cosas totalmente distintas, de lo que me da a entender el contexto, porque al inicio nos cuenta un pequeño contexto, el mismo autor, sobre lo que hace este detective. A pesar de que el cuento termina muy bien, como que con un final feliz, el detective nunca supo qué es mismo lo que vivió, porque vivió cosas horribles. Así que yo les dejo para que lo escuchen o lo lean y se empapen esta cuestión misteriosa de la que yo también me empapé y me dije de cómo que demonios estoy escuchando. Pero un muy buen cuento. Me parece que hay una colección más grande de este detective en lo que se puede ver. Ya vamos a ver qué pasa. El siguiente cuento es del autor Saki, que se llama La Loba. Y bueno, ya leímos Laura la anterior vez, y Laura es buenísimo, pero aquí en La Loba es como que una serie de coincidenciosas, no sé cómo describirlo. Una persona quiere ser hipnotizada, le dicen que no pueden hipnotizarla, ella quiere que la hipnoticen para que finja ser un lobo en la hipnosis. Le dicen, no podemos hipnotizarte, eso no existe, es solamente un truco de magia, o sea, un truco ya actuado. Y le dicen, no, eso es verdad, yo quiero que hipnoticen y quiero ser una loba. Y se va. Y luego ellos están como que esta man está de más, no puedo hacer eso yo, bla, 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 bla. Y aparece una loba. Una loba. Un animal. Aparece. Entonces, ¿es coincidencia? Se transformó la man, le transformaron los otros invitados a ella en una loba. O sea, explíqueme qué acaba de pasar. Entonces son las coincidenciosas y los manes están todo el cuento debatiendo, ¿es o no es? ¿Cómo entró si es que no es? ¿Y qué hace aquí? ¿Es usted?
intentan comunicarse con la persona y no sabemos qué mismo pasó porque Saki nunca lo explica. Así que cuento corto, muy divertido, muy bonito, que yo lo recomiendo mucho. El siguiente cuento es Hambre de John D. Swine. Creo que se pronuncia Swine o Swine. Bueno, como sea que se pronuncie, disculpe. Es un cuento que el protagonista se muere de hambre. O sea, literal es un vagabundo que se muere de hambre. Pero le pasan cosas durante su aventura a las cuales vemos que a él no les presta mucha atención porque está con la mente en otro lado, básicamente eso. No voy a decir qué cosas le pasan porque ustedes tienen que leerlo, pero me gustó mucho el chiste de que lo vemos, pasan cosas súper interesantes, así como que cosas que pasan una vez cada 1000 años, pero a él no le importa nada, porque él tiene la mente en otra cosa. Ustedes ya se imaginarán lo que tiene en la mente. Y cuando por fin cumple lo que quiere, al fin vemos como que sí hay interés, está vivo, es como muy, muy divertido, muy interesante el cuento. El siguiente cuento es otro cuento de ciencia ficción que se llama Entre las ruinas de mi mente, de Philip José Farmer. Y este cuento es un cuento en la que todo el mundo un día despierta un miércoles dándose cuenta que no es miércoles sino domingo. Se han pasado como 3 días sin saber qué hicieron. O si es que lo vivieron, o si es que se saltó el tiempo, no saben. Saben que hay una nave espacial volando en el espacio, que todo el mundo la puede ver. Es tan grande que toda la Tierra la puede ver. Intuyen que estos extraterrestres tienen algo que ver con la falta de memoria porque poco a poco las cosas se van perdiendo, el conocimiento se va perdiendo, no saben qué es lo que está pasando, la gente se empieza a olvidar de lo que hizo la anterior semana, de lo que aprendió la anterior semana, del pasado, la historia, todo, no saben qué es. Así que el protagonista está contándonos esto como una especie de testimonio grabado, diciendo como el típico sobreviviente: diciembre tal, pasó esto, espero que si es que alguien encuentra este mensaje, sepa que esto pasa, punto. Todo muy apocalíptico, pero no hay ningún ataque, no hay ninguna nada, solamente es esta cuestión de que estamos olvidando las cosas. Entonces el protagonista se llega a preguntar un momento del día, porque todo pasa en un solo día, en que ¿cuánto tiempo hemos vivido así? O sea, ¿cuántos días hemos perdido? O sea, yo creía que hoy fue miércoles, pero ¿de verdad hoy fue miércoles? ¿Hoy no será domingo de un año después? ¿No será el domingo de 2 años? ¿No será el domingo de 3 años? ¿No será que nos han hecho olvidar más tiempo de lo que pensamos? Entonces es como que, ¿qué tan valiosos son nuestros recuerdos? Eso es lo que plantea el cuento. Así que me gustó mucho, lo recomiendo. El siguiente libro es El caos del universo, de Francisco Zarate. Y este es otro cuento de ciencia ficción, una ciencia ficción apocalíptica, en la que nos renarra las vicisitudes de un padre y un hijo, ambos en una especie de estación submarina, en un mundo donde ya no hay tierra, pero que ambos están comunicándose por radio en un intento desesperado de mantenerse juntos, a pesar de que no están físicamente juntos, porque al parecer uno está en un módulo, el otro está en otro módulo, y hay un accidente que los bloquea y no pueden pasar de un lado a otro, y que los suministros y el oxígeno se está agotando. Así que solamente es una cuenta regresiva hasta que uno de los dos caiga primero. Y es horrible porque el padre está desesperado porque sabe que no puede ayudar a su hijo y tiene que salvarse él. Y el hijo sabe que su padre es mejor que su padre viva, o que en todo caso que se salve él, y saber que su padre murió tranquilo, sin estrés, sin preocuparse por él. Entonces es un estrés de padre e hijo que se siente bastante real porque unos parte del relato la cuenta el padre y luego en otra parte del relato la cuenta el hijo. Y obviamente el narrador de este cuento lo hace tan excelso que es como que te da una pena de decir, como que hagan algo. Bueno, la final es un final bastante triste, así que no les voy a adelantar mucho. Quiero que lo lean para que lo tengan sus propias experiencias. El siguiente cuento es Pájaros en la boca, de Samantha Schweblin. Este es un cuento muy extraño de la argentina Samantha Schweblin, en la que una mujer le contacta con su ex esposo, que vive en otro lado de la ciudad.
le cuenta que algo muy extraño está pasando con su hija de los dos, que le obliga a regresar para que vea el estado de su hija y que le ayude, porque ella ya llegó a un punto límite que ya no sabe qué más hacer. Entonces el señor como que preocupado porque desde el divorcio no ha tenido contacto con su hija. Él pensaba jamás, bueno, volver a tener contacto con su hija, pero luego encuentra que su hija está empezando a comer, como dice el título, pájaros. Entonces es entre el asco, el por qué, el cómo, y todo es como que es tu culpa, no es mi culpa, o sea, tú no quisiste que la visites, como que tú no te haces cargo, es como que es que tú te fuiste, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Entonces es un tira y afloja, no sabemos si es que es respuesta a todo esto o si es que es alguna cuestión un poco más fantástica. Sin embargo, vemos como el protagonista, que es el padre, la historia está contada en la visión del padre, intenta sobrellevar todo y hacer todo lo posible para que la niña, su hija, esté bien, ya que ahora él es el que le está cuidando y ya no hay madre en la pintura. Entonces vemos cómo esta persona intenta por todos sus medios entender, básicamente. Así que es un cuento cortito, bien bonito, lo recomiendo. El siguiente es Moscas, de Robert Silverberg. Este también es un cuento de ciencia ficción que, a pesar de que tiene un título como que muy aluciente a los insectos, no tiene nada que ver con eso. Es de una persona que sobrevive en un accidente y es reconstruido por seres que no sabemos qué son. Y estos seres, como que para usarlo para un experimento, bloquean ciertas partes de su ser en la que él siente lo que los demás sienten, pero él no genera sentimientos, no genera emociones, es como una especie de robot andante. Así que él entiende que están sufriendo las personas fuera, pero él no siente lo que sufren, o sea, no tiene empatía. Y es como que desgarrador porque tú piensas, si es que siente lo que ellos sienten, no se va a ser capaz de hacer sufrir a la gente, pero eso es lo primero que hace. Al parecer en este universo, en este futuro, los humanos pueden estar con varias relaciones y tener varias exesposas o exesposos y solamente ser como que formalidades y eso se queda incrustado en tu expediente. Entonces este señor visita a sus exesposas y las hace sufrir, pero muy horrible. Y entonces como que, ¿pero por qué? O sea, no es como que tú mismo te preguntas por qué y él no lo entiende y nosotros tampoco entendemos. Y el cuento de entender que es como que siempre hay como la ley de Newton, a cada acción hay una respuesta igual. Así que si no hay esa respuesta, es literalmente alguien que está jugando con un frasquito de insectos. Un cuento muy interesante que yo creo que deberían escucharlo o leerlo. El siguiente cuento es Marcha atrás, de Burt Feiler, o Filler, no sé cómo se pronuncia, perdón. Ese también es un cuento de ciencia ficción, pero que es como que en este mundo tú puedes extraerte años de cualquier época de tu vida pasada. Entonces una persona, un hombre de unos 30 y algo, despierta con la apariencia de más edad, como que de 60, 70, ¿por qué? Y entonces como que es como que este sistema es regulado como pedir megas del teléfono. O sea, ¿por qué me quitaron las megas? ¿O por qué no tengo internet? Bla, 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 bla. Entonces como que los señores, es que aquí en la planilla dice que usted solicitó esto en un futuro. Entonces me imagino que no podemos hacer mucho, pero podemos dar a reclamaciones y bueno, los que pedí yo a futuro, entonces ya, ¿para qué me quejo? Algo de haber necesitado. Entonces, él está en una relación con una mujer y al parecer pasa algo con esa mujer que para eso necesitaba esos años, pero no les voy a decir qué porque quiero que lo escuchen y quiero que lo lean o lo lean. Y en todo caso, lo que pasa después de la relación, después de ocupar esas cosas que se quitó, son tristes. Y es como que te deja el cuento pensando, es como que vale la pena hacer tanto para lo que terminó. O sea, tanto esfuerzo, tanto sentimiento vertido para eso. Es como que vale la pena comprometerse a eso. Entonces, como que es una buena reflexión, ¿no? Como que para pensar. Muy, muy bueno el cuento. El siguiente cuento es un
una comedia andante, es un chiste con patas. Se llama Cómo terminar con el ajedrez, de el director estadounidense Woody Allen. Al parecer Woody Allen también es escritor. Yo ya había leído uno que otro de sus cuentos, pero nunca me había topado con un cuento tan gracioso como este, porque es un cuento que narra la partida de ajedrez por cartas, por correspondencia, entre dos profesores, doctores, en todo caso personas de tercera edad, eminencias en sus campos, cultos los dos, pero que no se entienden ni papa ni camote. Si el uno dice que es jaque, entonces no puede ser jaque porque en mis anotaciones, en mis cartas anteriores, yo le comí esa pieza, y el otro no, usted no me la comió porque en mis anotaciones tengo esta otra cosa. Entonces uno se queda preguntando entre risas, ¿de verdad están jugando el mismo juego los señores o cada quien está jugando su propio juego? Que creo que es la segunda opción. No les voy a decir cómo termina porque tienen que leerlo, es para matarse de la risa, pero luego comienza. Mejor no hablo más. Muy divertido, muy chistoso, es como que recomendadísimo. El siguiente cuento es un cuento más de fantasía, es un cuento de hadas, que me parece que es parte del Pentamerón, porque yo lo leí hace mucho tiempo, pero no recuerdo, porque lo leí en inglés, un inglés muy difícil. Pero bueno, la cuestión es que es del autor Jean-Baptiste Basile, y es un cuento que se llama La estatua que enamoró al rey. Y como el nombre lo dice, es un rey que se enamoró de la forma, de la imagen de una estatua. Entonces su hermano, para ayudarle, para que no esté tan deprimido por ver la estatua y no tenerla en carnita y hueso a su lado, decide, voy a buscar en Egipto, porque dicen que en Egipto hay las mujeres más hermosas de todo el mundo. Así que se va a buscar, la encuentra, la trae, y ¡oh sorpresa! Le maldicen, por obvias razones. Acaba de secuestrar a una mujer que tenía un padre, que era hechicero. Entonces obviamente él se entera de alguna forma de las maldiciones e intenta evitar que su hermano caiga. El problema es que no puede decir ni una sola palabra de lo que está pasando, porque si no se convierte en estatua. Así que, ¿qué hago? Pues vemos como el pobre príncipe intenta ayudar a su hermano, el rey. Primero, a tener a la chica. Y segundo, a que el suegro no lo mate. Es muy divertido. Bueno, depende de la definición de divertido que tienes, pero para mí fue muy divertido, porque vemos como el pobre se vivía tratando de salvar a su hermano, que solo tenía ojos para la chica y no sabía lo que se estaba metiendo. Pero ya que, cosas, detalles que podemos hacer. Un cuento muy bonito, cortito, que me parece importante que lo lean. Bueno, el Pentamerón de por sí es muy lindo que lo lean, ¿no? Son cuentos muy interesantes, muy sádicos, pero ya que podemos hacer. Italianos, que son muy buenos. El siguiente cuento es un cuento cortito que se llama El fantasma, del autor Enrique Andersen Imbert. Y este cuento no es un cuento de terror como el título lo sugiere, sino más bien es un cuento de qué pasa después. ¿Ya? El cuento comienza con una muerte y ese muerto no sube al cielo, sino que se queda, se vuelve un fantasma. Entonces, ¿qué es el fantasma? Este fantasma se podría asustar. ¿Pero de qué me sirve? ¿Para qué? Entonces el fantasma más bien se concentra en ver cómo su familia intenta como que primero velar, o sea, pasar el duelo, y luego pasan cosas y él intenta como que con la esperanza de que en algún momento cuando su familia vaya muriendo, encontrarse con ellos en el espacio en el que está, en un paso entre el mundo terrenal y el espiritual. Pero eso nunca pasa. Entonces lo que vemos como el pobrecito está aquí atrapado, sin nadie, sufriendo, viendo sufrir a sus seres queridos y cargándose todos sus sentimientos. Es un cuento muy bonito, muy triste, muy desgarrador, muy sentimental, que creo que tal vez para esta época de enero no, pero para un día de muertos o algo así como para recordar a tus seres queridos, creo que sería perfecto para esas fechas de como que de duelo, de recordar, de remember me. Eso. El siguiente cuento es del estadounidense William Faulkner, que se pronuncia así, que se llama Dos soldados. Y es un cuento de guerra, obviamente, pero es un cuento en el que no está basado en la batalla o en los soldados o el ejército en sí, sino dos niños.
bueno, ni tan niños, ¿no? Uno tiene 16 años, que ya en esa época se diría que ya es un hombre hecho y derecho. Pero en todo caso, un jovencito y su hermano menor, que tendrá unos 9, 10 años. Primero, el niño no sabe qué es lo que está pasando, porque obviamente es un niño. Ya en su pueblo con las justas hay un radio. El otro, que es mayorcito, ya sabe lo que está pasando, entiende lo que está pasando, quiere hacer algo. Es como que esta impotencia de quiero hacer algo, no quiero estar en la granja cuando veo en la radio o escucho en la radio que se están matando en un continente, ¿no? Entonces como que quiero ser parte de, ¿ya? Entonces el muchacho decide enlistarse, dice, yo tengo la edad, puedo enlistarme. Los papás se dan cuenta de que sin el muchacho obviamente no es que hagan ellos mucho en la granja, porque él es el que dirige todo. Es el mayor, es el que la madre cuenta para cuidar al guagua y el papá cuenta para que trabaje en el campo. O ya está muy viejo o ya no quiere hacer nada el señor. Entonces es como que se va nuestro sustento, básicamente. Es lo que da a entender el autor con esto. Pero a la mitad del cuento vemos la reacción del niño. Y el niño está en teoría de acuerdo, pero él quiere ir también. Quiere ir porque va su hermano, pero no quiere, no sabe qué es exactamente lo que se está enfrentando o se estaría enfrentando. Entonces es como que el encontrón del chiquito de darse cuenta de que ahora él es el hombre de la casa. Él es el que tiene que suplir a su hermano en las cosas y él es el que tiene que llenar ese vacío. Es un cuento muy bonito, tierno, enternecedor, porque son al final niños, o sea, un niño de 16 que literalmente crió a su hermano de 9, que le llevaba a bañarse, que le llevaba a cazar, que le llevaba no sé qué, o sea, el niño era pegado como sanguijuela a la pierna del hermano, y que de la noche a la mañana esa cosa ya no esté. Entonces es como que bastante tierno, bastante desgarrador ver ese amorcito de hermanos que obviamente ya no se ve, pero es muy lindo, muy tierno. El siguiente cuento es un cuento de ciencia ficción, de la ciencia ficción dura, de esa que tuvieron que decir que es para que los niños aprendan algo, para que sean publicados sus cuentos, porque en ese entonces las madres decían que son tonterías y que los niños no deberían estar leyendo eso, pero a la final la asociación o algún grupo de escritores dijo no, o sea, si es que ciencia es ciencia, entonces tenemos que, la ciencia ficción dura es la que te enseña, la que tiene conceptos reales de los fenómenos físicos, de los fenómenos químicos, y que a la final enseña a los niños ciencia, ¿ya? Esa es la ciencia ficción dura. Y este cuento es como que de esos, porque te enseñaría en el supuesto, en el hipotético caso, obviamente los científicos no tienen ni idea de lo que está pasando, pero hipotetizan o tienen las teorías de que ciertos eventos pueden pasar dentro de, en este caso, un agujero negro. Así que el cuento es básicamente una como que descripción de lo que un equipo científico estaría midiendo con una sonda, con un robotcito, con un aparato dentro de un agujero negro. Es como que la sonda está recopilando información en tiempo real y ellos están viendo y te lo están narrando. O sea, es más como no ficción en este caso, pero como es un cuento narrado, es más como que accesible. Entonces no es muy, muy técnico, es más accesible. Que no está mal, pero obviamente a mí me aburrió un poquito porque es como que ya estoy acostumbrada a esas cosas por mi trabajo, pero aún así no está mal el cuento. El siguiente es un poema que se llama La Durmiente de Don Edgar Allan Poe y es un poema muy cortito que Don Edgar Allan Poe narra básicamente una belleza que ha partido. ¿Partido dónde? Ustedes tienen que saber porque no les voy a decir. Pero como nunca había escuchado los poemas de Poe, me quedé admirada porque el señor Poe describe las cosas muy bonitas, muy lindas y me dio una pena. El siguiente también es un poema que se llama Y yo no quiero más que tu cuerpo ante el mío, del autor Miguel Hernández. Y es un cuento muy parecido al anterior, bien digo parecido en el sentido de que es una especie de amor a una mujer, pero obviamente está muy presente. Y el autor lo hace un poco más pasional, un poco hasta más erótico, más de acción. Sin embargo, creo que en estas instancias prefiero un poco más el de Don Poe.
El siguiente cuento es Lucifer de Jonda Swain, creo que se sigue pronunciando Swain, ya les había mencionado un cuento anterior hace ratito, pero este en cambio es como que una queja, un cuento que es como que hace reflexionar. Me imagino que en la época victoriana había todas estas cosas de ocultismo, que eran sectas, eran estas cosas que, digamos, hacían sus rituales como que para dar salud a las personas, pero en ciertos casos no era así y era peor. Entonces, como que el cuento narra la experiencia de un doctor al presenciar estas cosas como último recurso para salvar la vida de alguien, y cómo esta persona está totalmente asqueada de estas cosas, que obviamente después de matarse las cejas, quemarse las cejas estudiando no sé cuántos años en la Universidad de Medicina, venga alguien que haga una fanfarra para la final no tener los resultados que asegura cumplir. Entonces es un cuento muy extraño, hasta perturbante en ciertos casos, pero que es como que no deja de ser una crítica social. Por ese lado es interesante. El siguiente cuento, y es una relectura, es de la maestra Emilia Pardo Bazán. Es una escritora española del principios del siglo XX que escribió El vampiro. Y este cuento habla sobre un vampiro no de colmillos y que te chupa sangre, que se convierte en murciélago como Drácula, como el vampiro de, si quieres, el vampiro de Polidori, porque tampoco Polidori, ni Carmila, porque tampoco. No es un vampiro más de fantasía, sino es un vampiro más real, un vampiro que nos podemos estar encontrando todos los días en la calle, vampiro de esos tipos parásitos que aprovechan la juventud y la vida de otras personas para ganarse ellos mismos como que la vida eterna, por así decirlo. Un cuento mucho más real, más crudo, más hasta muy cruel. Un cuento muy cruel que aunque no haya ningún acto de crueldad explícito, no, nadie pega a nadie, nadie desvive a nadie, nadie hace algo, pero sí se nota ese como que enfermedad, como que ese mal que está haciendo, sin que sea muy explícito que se diga. Entonces, como que la maestra Emilia Pardo Bazán es siempre real. Entonces, es lo que me gusta de la señora, al menos en sus cuentos, estos medios tenebrosos, macabros. No he leído más, quisiera leer más, algún día leeré más de la señora. Para terminar los últimos 3 cuentos, el siguiente es El refugiado de Jane Rice, y este cuento es bastante interesante, no en el sentido de que es un cuento macabro ni es un cuento de fantasía, sino es un cuento muy extraño, es un cuento de guerra. La protagonista quedó atrapada en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, así que está de como que de arrimada a unas personas a las que estaba de vacaciones y estaba visitando, así que se está quedando ahí hasta que las cosas se solucionen y ella pueda regresar, obviamente, pero está cansada de que las gentes se estén fingiendo que todo está bien cuando el mundo se está cayendo. Está cansada de estar encerrada en la casa todo el día, está cansada de que haya que seguir las formalidades, está cansada de estar aburrida todo el tiempo. O sea, ella es una gringa, una americana, una estadounidense en un mundo inglés. O sea, está la más hastiada de su vida, encerrada, nadie le entiende, nadie le comprende, es como que no está en su papayal. Hasta que un día se encuentra con un hombre en el jardín. Y ese cambio, ese descubrimiento le cambia la vida, porque primero ni siquiera va a hablarle. Es como que el típico shoujo del anime en que hay estos malentendidos, ya, igualito. La man empieza a ponerle, le tira agua, es como que quiere ver como que qué pasa, qué hace, qué no hace. Y es como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Y es como que se va, es como que no quiere que nadie sepa lo que está pasando. Y obviamente las personas con las que vive, con las que se está hospedando, o sea, no tienen ni idea qué está pasando, no tienen ni idea que haya alguien, o sea, descubren que hay un perro rabioso por ahí, están más preocupados por ese animal. Y a la final, nunca ese hombre aparece otra vez y ellas como que le hablan, le hace, y él no le reclama nada. Es como que a mí me gusta dormir aquí en el patio. Y ya. Es como que, o sea, tú lo lees y es como que muy extraño.
La mamá le invita a la entrada, él se duerme en el piso. Tú dices como que, ¿cómo se llama? Le dice el nombre y tú ya medio cachas, es que entiendes un poco el vocablo que usa con lo que acaban de pasar. Y es como que, ¿acaso estamos hablando de un romance de fantasía, de estos a lo Bella y la Bestia? Y es como que el cuento termina ahí. Ese plot twist del final es muy bueno, porque tú ya medio intuyes lo que está pasando, pero a la final quieres que te lo confirme, pero no hay confirmación. Y te quedas en la nada, así que tú misma tienes que decir sí, no, no, sí. Muy bueno, recomendado. El siguiente libro es de Don Jack London, Encender una hoguera. Como siempre, Don Jack London, yo ya he leído como 4 con cuentos de él, y siempre es el hombre contra la naturaleza. El hombre siendo orgulloso de su estado de ser, entre comillas, la máxima de la creación, y la naturaleza, ¡ja, ja, ja! ¡Bum! Ventisca, ¡bum! Te mueres. ¿Qué haces ahora? ¿Ah? ¿Qué haces ahora? Entonces, como que obviamente Don Jack London no, creo que no aplicaba lo de la evolución, ni de la selección natural, ni de lo de estas cosas de Darwin. Pero sus cuentos son bien crudos y bien reales, o sea, muestran una naturaleza bastante cruel, una madre naturaleza muy enojada, muy inhóspita, muy sin piedad, y al hombre siempre intentando domarla, dominarla. En algunos de los cuentos que he leído, la madre naturaleza generalmente pierde, pero en cambio en otros, olvídense, nosotros solamente somos bocado de todas las criaturas de la naturaleza. Entonces es un cuento muy parecido, es simplemente un hombre intentando prender una hoguera después de que obviamente peca de orgullo. Entonces ahí la madre naturaleza le recuerda que no, solamente es un eslabón más de toda la creación divina que es ella. Así que por eso hay que ir humilde y comportarse humilde en todo lado, mis niños, porque todo está vivo y los seres se pueden enojar. Así que siempre hay que entrar a donde sea humilde, hasta para ganar el favor de los espíritus a los que te estás enfrentando. ¿Ya? Así que es básicamente eso, todo de Don Jack London. Si es que les gusta ver sufrir a la gente, pues léanlo. Si no les gusta porque hay perritos involucrados, no lo lean. Hay perritos involucrados. El siguiente y último libro, último cuento, es Lo que hay que hacer, de Marga Montes. Este cuento es un cuento muy interesante porque nos cuenta como que el mismo evento, pero en 2 situaciones distintas y en 2 épocas distintas. Es una chica que nos cuenta su infancia y nos cuenta su presente. En la infancia sufrió de abuso, de negligencia, más que nada, y como que de pobreza, básico, en un cuento, más o menos. Y en el presente está tratando de sobrevivir, básicamente. Y el problema es que en ambos tiempos hay un enemigo común, pero que no le ha hecho nada. O sea, directamente a ella no le ha levantado la mano ni nada por el estilo, porque es un enemigo indefenso, un enemigo muy inocente, una criatura que no le haría nada a nadie, pero que su mera presencia le perturba a nuestro protagonista. Y obviamente ella está intentando como que sobrellevar todo a su alrededor, porque de alguna u otra forma esta criatura indefensa es la causante de todos sus problemas. Así que ella tomará acciones, no les voy a decir qué acciones, porque lo importante es que lo escuchen o lo lean, pero les dejo a su imaginación para que lo descubran. Y eso es todo lo que les quería contar sobre el balance de los audiolibros que escuchamos en enero. Muchas gracias por estar conmigo. Yo espero seguir publicando más cosas a partir de ahora y ya nos veremos en el siguiente video.